En cuanto Olivia Parker bajó del taxi y puso un pie en el camino de entrada, supo que esto la superaba por completo. La propiedad era gigantesca, prácticamente una mansión, no, más bien un palacio. Las enormes ventanas reflejaban los tonos dorados del atardecer y los jardines, perfectamente cuidados, parecían no tener fin. Apretó su pequeño bolso y de repente sintió que no pertenecía ahí. Había solicitado trabajo como ama de llaves. Pensó que trabajaría en la casa de algún empresario rico, pero esto era otra cosa. Un mayordomo, vestido con un traje negro impecable, la recibió en la puerta. Señorita Parker. Ella asintió con la cabeza. Sígame, dijo él, guiándola por la enorme entrada. Olivia se quedó sin aliento. El piso de mármol brillaba bajo la luz de un candelabro de cristal más grande que todo su departamento. Las paredes estaban decoradas con pinturas carísimas y el aire olía a rosas frescas. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando la llevaron a una habitación de madera oscura, con estanterías llenas de libros y un escritorio enorme al fondo. Y entonces lo vio. El hombre detrás del escritorio levantó la vista y la miró con unos ojos azules que parecían atravesarla. Era joven, no más de 30 años, y tenía un porte que imponía. Su traje negro estaba hecho a la medida, su cabello oscuro, perfectamente peinado, y su mandíbula afilada parecía esculpida en piedra. Señorita Parker, dijo con voz calmada mientras se ponía de pie. Olivia tragó saliva, sintiéndose de repente fuera de lugar con su ropa sencilla. Sí, señor. Soy Nathaniel, se presentó él, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. Supongo que le dijeron de qué trata el trabajo. Ella dudó. Solo me dijeron que necesitaba un ama de llaves. No me dieron detalles. Bueno, no esperaba esto, dijo, mirando a su alrededor. Nathaniel la estudió por un momento y luego señaló una silla. Siéntese. Olivia obedeció, sentándose en la orilla, con las manos apretadas sobre su regazo. Manejo un negocio muy demandante, explicó él. Viajo seguido. Necesito a alguien de confianza que se haga cargo de la casa mientras no estoy. Limpieza, organización, que todo funcione sin problemas. Puedo hacer eso, respondió Olivia. Nathaniel arqueó una ceja rápidamente. ¿Has trabajado antes en una casa como esta? No, admitió Olivia, pero aprendo rápido. He sido mesera, limpiadora en un hotel y recepcionista. Trabajo duro y no lo voy a decepcionar. Nathaniel se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio. No tolero los errores, señorita Parker. Ella sostuvo su mirada, negándose a apartar los ojos. Yo tampoco. Un silencio largo se instaló entre ellos hasta que finalmente él asintió. Empiezas mañana. El alivio la recorrió. Gracias, señor Hall. Llámame Nathaniel, dijo él. Olivia asintió y se puso de pie, pero justo cuando giraba hacia la puerta, él volvió a hablar. Una cosa más, señorita Parker. Ella se detuvo. Sí. No me gustan las distracciones, su voz era suave, pero firme. Haz tu trabajo y no habrá problema. El pulso de Olivia se aceleró, aunque no supo exactamente por qué. Solo asintió y salió del estudio, sintiendo la mirada de Nathaniel Hall seguirla incluso después de que se había ido. A la mañana siguiente, Olivia llegó temprano, vestida con un sencillo uniforme negro. La jefa de limpieza, una mujer mayor llamada Margaret, le mostró la casa y le entregó una lista de tareas. El señor Hall es muy especial con los detalles, le advirtió. Quiere que todo esté impecable. Se da cuenta hasta de lo más mínimo. Olivia asintió. No le tenía miedo al trabajo duro. Había limpiado después de huéspedes de hotel antes. ¿Qué tan difícil podía ser complacer a un solo hombre? Pero pronto se dio cuenta de que Nathaniel Hall no era como cualquier jefe que hubiera tenido. Parecía estar en todas partes. Un momento estaba quitando el polvo de las estanterías del estudio, y de repente, él estaba ahí, mirándola por encima de su laptop. Señorita Parker, dijo sin levantar la vista, los libros deben estar en orden alfabético. Ella parpadeó. Oh, cierto, lo arreglo en un momento. Reacomodó las flores del gran vestíbulo, solo para escuchar su voz detrás de ella. Prefiero rosas blancas. Se giró sorprendida. Él estaba a solo unos metros, observándola con esa expresión imposible de leer. Las cambiaré, dijo rápido. Aprendes rápido, notó él. Lo intento. Y luego estaban esos momentos que la tomaban desprevenida, la forma en que sus ojos se detenían en ella cuando pensaba que no la estaba mirando, la curiosidad sutil en su voz cada vez que le hacía preguntas sobre su pasado. ¿No eres de por aquí?
comentó una noche mientras tomaba café. No, admitió Olivia, crecí en un pueblo pequeño. Me mudé aquí buscando mejores oportunidades. ¿Las has encontrado? Olivia dudó antes de mirarlo a los ojos. Pregúntame en un mes. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en los labios de Nathaniel. Fue fugaz, pero dejó a Olivia extrañamente sin aliento. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión entre ellos solo crecía. No era solo por las miradas furtivas o porque él siempre parecía estar cerca cuando ella trabajaba. Era la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que él entraba en la habitación. Y luego, una noche, todo cambió. Era tarde. Olivia estaba terminando en la cocina cuando escuchó pasos. Se giró, sorprendida, y vio a Nathaniel ahí, con la corbata aflojada y un aire menos serio de lo habitual. «¿Trabajas hasta tarde?», comentó él. Ella se encogió de hombros. Quería terminar. Nathaniel la observó en silencio por un largo momento antes de acercarse un poco más. «Eres diferente», murmuró. Olivia contuvo la respiración. «¿Diferente cómo?» «No te intimidas conmigo, la mayoría de la gente lo hace». Ella tragó saliva. ¿Debería? Una sonrisa lenta cruzó los labios de Nathaniel. No. El aire entre ellos se volvió denso, cargado. Por primera vez, Olivia vio algo en su mirada que no era solo autoridad o control. Había curiosidad, interés, y, para su sorpresa, sintió lo mismo. Pero antes de que pudiera decir algo, Nathaniel cambió de expresión, volviendo a su semblante serio e impenetrable. «Buenas noches, señorita Parker». Y con eso, se fue. Olivia dejó escapar un suspiro tembloroso. Su corazón latía con fuerza. La habían contratado como ama de llaves, pero algo le decía que aquello se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Nunca se había considerado alguien fácil de impresionar, pero trabajar en la mansión de Nathaniel Hall estaba poniendo a prueba sus límites. No era solo el tamaño de la casa ni la exigencia de perfección en cada detalle. Era él. La forma en que su presencia llenaba cualquier habitación. La forma en que su mirada se detenía en ella, como si buscara algo que ni siquiera Olivia podía entender. Llevaba semanas trabajando ahí, y cada día sentía que algo invisible la ataba más a él. Nathaniel no era como ningún otro jefe que hubiera tenido. La mayoría de los hombres ricos con los que había trabajado antes apenas notaban al personal. Eran fríos, distantes, incluso arrogantes, pero él se daba cuenta de todo. Una tarde, Olivia estaba acomodando sábanas limpias en una de las habitaciones de invitados cuando escuchó la puerta abrirse con un leve crujido. Se giró, esperando ver a Margaret o a algún otro empleado, pero en su lugar, ahí estaba él. Nathaniel se apoyó contra el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y esa expresión que nunca dejaba ver lo que realmente pensaba. Olivia se enderezó de inmediato. «Señor Hall». Nathaniel la corrigió suavemente. Ella dudó, lo había insistido antes, pero llamarlo por su nombre se sentía demasiado personal, casi peligroso. «¿Necesita algo?», preguntó en cambio, manteniendo la voz firme. Su mirada recorrió su rostro, evaluándola. «¿Has estado aquí un tiempo ya?» «Sí», respondió, sin saber a dónde quería llegar con eso. «Te he estado observando trabajar», continuó él. «Eres meticulosa, eficiente». Ella cruzó los brazos. «¿Eso es un problema?». Los labios de Nathaniel se curvaron apenas, pero no sonrió. «No, es inesperado». Algo en su tono le provocó un escalofrío. «Solo trato de hacer bien mi trabajo», dijo con cautela. Nathaniel inclinó un poco la cabeza, como si estuviera considerando su respuesta. Luego, sin decir más, entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. El pulso de Olivia se aceleró. «Mañana en la noche tengo un evento de negocios», dijo él. «Necesito a alguien que supervise los últimos detalles y se asegure de que todo salga perfecto». Olivia frunció el ceño. «¿No es para eso tu asistente?» «Ella no está disponible», dijo Nathaniel, sin apartar la mirada de Olivia. «Quiero que lo hagas tú». Su estómago dio un vuelco. «¿Quieres que yo me encargue de un evento lleno de multimillonarios y ejecutivos?» «Eres competente», respondió él, como si fuera obvio. «Confío en ti». Esas últimas 3 palabras le provocaron un calor extraño en el pecho. No tenía nada que hacer en un evento como ese, pero discutir con Nathaniel cuando ya había tomado una decisión era inútil. La noche siguiente, Olivia entró en un salón de baile que parecía sacado de un sueño.
Los candelabros de cristal iluminaban los pisos brillantes con una luz dorada. Invitados elegantemente vestidos sostenían copas de champán mientras charlaban y reían con soltura. El suave tintineo de los cubiertos llenaba el aire. Había esperado caos, problemas de último minuto, empleados corriendo para solucionar errores, pero todo salió perfecto. Si acaso, la única que se sentía fuera de lugar era ella, rodeada de un mar de personas seguras, influyentes y poderosas. Nathaniel llegó tarde, con la calma de alguien que parecía dueño del tiempo mismo. Vestido con un smoking negro impecable, llamó la atención sin esfuerzo. La gente gravitaba hacia él, como si su sola presencia fuera un imán. Olivia lo observó desde la distancia, atenta al personal de catering, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, por más que intentara concentrarse, sus ojos seguían buscándolo. Y entonces, sus miradas se cruzaron desde el otro lado del salón. La intensidad de sus ojos la hizo contener la respiración. Rápidamente desvió la vista, fingiendo revisar un plano de asientos. Segundos después, sintió su presencia a su lado. «Me estás evitando», murmuró él. Ella se puso rígida. «Estoy trabajando». «Yo también», respondió. Sin embargo, parece que no puedes concentrarte. Olivia tragó saliva. «No deberías decir cosas así». «¿Por qué no?» «Porque no es apropiado». Nathaniel sonrió, inclinado ligeramente hacia ella. «No me interesa lo apropiado». Su pulso se aceleró, antes de que pudiera responder. Una mujer alta y elegante se acercó a Nathaniel con una sonrisa perfectamente ensayada. Puso una mano en su brazo y le habló en voz baja. Olivia dio un paso atrás, sintiéndose repentinamente extraña. Nathaniel apenas reaccionó al toque de la mujer, pero Olivia notó un destello de irritación en su mirada. Se dio la vuelta y se alejó antes de permitirse sentir algo al respecto. Horas después, cuando el evento terminó y el salón de baile quedó vacío, Olivia salió al balcón. Miraba las luces de la ciudad, sintiendo el aire fresco y el murmullo lejano del tráfico. Pensó que estaría agotada, pero en realidad, no lo estaba. Escuchó pasos acercándose y se tensó. «Te fuiste temprano», dijo Nathaniel. Sin voltear, siguió mirando la ciudad. «Mi trabajo ya estaba hecho». Él se acercó más, parándose junto a ella. «No dijiste adiós». Olivia dejó escapar un suspiro. «¿Importa?» Su silencio fue respuesta suficiente. Después de una pausa, él habló de nuevo. «La mujer de antes es solo una inversionista, nada más». Ella no respondió. Olivia, su voz sonó más baja, más personal. Finalmente, ella lo miró, y antes de poder pensarlo mejor, preguntó, «¿Por qué yo?» Nathaniel exhaló lentamente, como eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Por qué no me miras como lo hacen los demás?» Su corazón dio un brinco, no supo qué decir. Antes de que pudiera encontrar las palabras, él levantó una mano y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. El contacto fue breve, pero recorrió su piel como fuego. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber roto el momento. Pero no lo hizo. Y él tampoco. La tensión entre ellos se había vuelto imposible de ignorar. Estaba en las miradas fugaces, en la forma en que su presencia cambiaba el aire de una habitación, en cómo su pulso se aceleraba cada vez que él decía su nombre. Pero Olivia no era tonta. Fuera lo que fuera esto, lo que fuera esa energía cargada con la que llevaban semanas bailando alrededor, no podía pasar. Ella era su empleada. Él era inalcanzable. Un hombre de un mundo tan distinto al suyo que siquiera considerar la idea era. Ignorarlo tampoco era una opción. 2 días después del evento, Nathaniel regresó de una reunión antes de lo esperado. Olivia estaba en la biblioteca, sacudiendo el polvo de los estantes, cuando sintió su presencia detrás de ella. Se giró y vio la intensidad en su mirada. «Me estás evitando». Apretó el plumero en sus manos. «Estoy trabajando». «Siempre dices eso». «Porque es verdad». Un silencio denso y cargado se extendió entre ellos. Nathaniel se acercó, despacio, de manera deliberada. «No me gusta que me ignoren», murmuró. Olivia exhaló, tratando de mantenerse firme. «No te estoy ignorando, Nathaniel, solo hago mi trabajo». Su mirada se oscureció apenas cuando escuchó su nombre en sus labios. «¿Te arrepientes de la otra noche?» Ella titubeó. El espacio entre ellos parecía más pequeño ahora, el peso de todo lo que no se habían dicho apretando el aire. Entonces,
En un movimiento tan leve que casi no se notó, Nathaniel levantó la mano y rozó su mejilla con los dedos. No fue un toque exigente. Si acaso, se sintió inseguro, como si estuviera probando un límite que ninguno de los dos había reconocido antes. Olivia contuvo el aliento. Debería moverse. Debería detener esto antes de que se convirtiera en algo de lo que ninguno pudiera arrepentirse después. Pero no lo hizo. En cambio, inclinó apenas la cabeza, acercándose al calor de su mano. Nathaniel soltó un suspiro bajo, su pulgar acariciando su pómulo con suavidad. En su mirada apareció algo crudo, vulnerable. Por primera vez desde que empezó a trabajar para él, Olivia no vio al multimillonario, ni al hombre poderoso e intocable. Solo vio a Nathaniel. Entonces, tan repentinamente como la había tocado, él se alejó. Se puso de pie, pasándose una mano por el cabello. Sus movimientos eran controlados, pero tensos. Las paredes que había bajado por un instante volvieron a su lugar. Su expresión se volvió neutral otra vez. Olivia se quedó sentada, mirándolo, esperando que dijera algo. Que explicara. Que lo descartara. Que fingiera que nada de eso acababa de pasar. Pero no lo hizo. Solo murmuró algo, casi demasiado bajo para escucharlo, y se dio la vuelta. Salió de la habitación, dejándola sola con su corazón latiendo con fuerza en el silencio. A la mañana siguiente, Olivia despertó más temprano de lo normal, como si el sueño hubiera sido solo un detalle sin importancia. Se movió por la casa cumpliendo con sus tareas de forma automática, sin pensar demasiado. Evitó el estudio. Evitó el salón. Evitó cualquier lugar donde pudiera estar Nathaniel. Para el mediodía, seguir evitándolo ya no era una opción. Olivia acababa de terminar de cambiar las sábanas en una de las habitaciones de invitados cuando se giró, y ahí estaba él, de pie en la puerta. Su expresión era difícil de leer, pero había algo diferente en su postura. Menos cautela. Olivia contuvo el aliento, pero no dijo nada. Fue Nathaniel quien habló primero. Dio un paso adelante. Luego otro. No se movió. No rompió el contacto visual. Y cuando finalmente habló, su voz sonó más tranquila de lo normal. Entonces, dijo lo único que Olivia jamás habría esperado. Le pidió que se quedara. No como empleada. No como la ama de llaves que mantenía su mundo en orden. Sino como algo más. Algo real. Olivia sintió el aire cambiar a su alrededor. El peso de sus palabras cayó entre ellos como una promesa. Y por primera vez, se permitió imaginar lo que significaría decir que sí. Miró a Nathaniel, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. Las palabras que él había dicho seguían ahí, flotando en el espacio entre los dos, llenas de significado. Le estaba pidiendo que se quedara. No como una simple empleada. No como alguien pasajero en su vida. Sino como algo más. Y Olivia no sabía cómo responder. Todo esto era imposible. Ella solo era una mujer tratando de salir adelante. Tomó este trabajo porque lo necesitaba, no porque alguna vez imaginara terminar enredada en la vida de un multimillonario. Pero en algún momento, entre organizar sus estanterías y acomodar sus flores, algo cambió. Ella cambió. Nathaniel dio otro paso hacia ella, su mirada fija, como si pudiera sentir su duda. En su expresión había algo vulnerable. Algo casi incierto. Un contraste total con el hombre que comandaba salas de juntas y cerraba negocios millonarios sin siquiera pestañear. Pero esto no era un negocio. Esto era personal. Y eso la asustaba. Se obligó a hablar, aunque su voz se sintió pequeña en medio de la magnitud del momento. ¿Y qué pasa si digo que sí? Nathaniel la observó por un largo instante. Y entonces, dejó caer todas las barreras. Dejo de fingir que no te quiero. Las palabras fueron un golpe directo a su pecho. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había pasado semanas diciéndose a sí misma que todo lo que sentía era solo una ilusión. Convenciéndose de que cualquier tensión entre ellos no significaba nada. Pero en ese momento, se dio cuenta de que había estado mintiéndose todo el tiempo. Olivia había tratado de convencerse de que todo lo que pasaba entre ellos era cosa suya. Que solo estaba atrapada en el encanto de un hombre que estaba tan fuera de su alcance como si viviera en otro mundo. Pero en ese momento, todas esas excusas se desmoronaron con un solo suspiro. Nathaniel Hall la quería. No como empleada. No como un capricho pasajero. Como algo más. Su mente iba a 1000 por hora, tragó saliva y,
Antes de poder detenerse, preguntó, ¿y si digo que no? Nathaniel apretó la mandíbula, como si ya hubiera pensado en esa posibilidad, y la odiara. Entonces volvemos a como eran las cosas antes, dijo. Pero los dos sabían que eso era mentira. Olivia exhaló despacio, llevándose una mano a la sien. Nathaniel, esto no es tan simple. Nunca dije que lo fuera, respondió él con firmeza. Ella lo miró, tratando de hacerle entender. Eres mi jefe. Hizo un gesto entre los dos, sintiendo la frustración en su propia voz. Esto no debería estar pasando. Un destello oscuro cruzó los ojos de Nathaniel. No me importa lo que debería pasar. Por supuesto que no. Nathaniel Hall no era el tipo de hombre que seguía las reglas de los demás. Pero Olivia no estaba segura de poder darse el lujo de ser imprudente. Había pasado toda su vida tomando decisiones cuidadosas, haciendo lo necesario para salir adelante. Y ahora estaba parada frente a un hombre que podía cambiarlo todo con una sola decisión. No sabía si eso la emocionaba o la aterrorizaba. Nathaniel pareció notar su lucha interna, porque exhaló despacio y su expresión cambió. No te voy a obligar a nada, Olivia. Si necesitas tiempo, tómatelo. Olivia lo miró, buscando en su rostro alguna señal de que esto era un juego, una estrategia, una manera de tomar el control. Pero no encontró nada. Solo sinceridad. Por primera vez desde que lo conoció, Nathaniel Hall no le estaba dando una orden. Le estaba dando una opción. Y eso era, de alguna forma, más peligroso que cualquier otra cosa. Los días siguientes fueron un caos de emociones encontradas. Nathaniel no la presionó. No la acorraló para que tomara una decisión. Solo le dio espacio. Pero aún así, Olivia sentía su presencia en todas partes. Dondequiera que iba, lo veía. Por las mañanas, lo veía de pie junto a la ventana de su estudio, con el teléfono pegado a la oreja, manejando negocios con esa autoridad que le salía tan natural. Por las tardes, lo encontraba en el vestíbulo después de reuniones largas, con la corbata floja y el cansancio reflejado en su rostro. Pero nunca la presionó. Y eso lo hacía peor. Porque mientras más espacio le daba, más sentía ganas de acortar la distancia. Una noche, después de terminar su última tarea, Olivia se encontró parada frente a la puerta de su oficina. Dudó, con los dedos flotando sobre el marco. Todavía podía irse. Todavía podía fingir que esto no era más que un simple enamoramiento que tarde o temprano desaparecería. Pero sabía que no era así. Tomó aire y, antes de darse tiempo de arrepentirse, tocó suavemente antes de entrar. Nathaniel levantó la vista de su escritorio, sorprendido. Se enderezó, dejando el bolígrafo sobre la mesa, y la estudió con atención. Olivia respiró hondo. No quiero ser solo otra cosa temporal en tu vida. Algo cambió en la expresión de Nathaniel. Algo crudo, sin defensas. No lo serás. Su pecho se apretó. Necesito que lo digas. Nathaniel se puso de pie y cerró la distancia entre ellos en 3 pasos lentos. Cuando llegó a su lado, no la tocó. No intentó atraerla hacia él como tantas veces antes. Solo la miró, su voz firme cuando habló. No digo cosas que no quiero decir, Olivia. Y en ese instante, ella dejó de pelear contra lo inevitable. Exhaló despacio, soltando cada duda, cada razón que se había dado para convencerse de que esto no podía pasar. Y sin decir una sola palabra más, se acercó a él. Cuando Nathaniel la envolvió en sus brazos, se sintió como volver a casa. Desde ese momento, todo cambió. Nathaniel ya no era solo el hombre enigmático dueño de la casa donde trabajaba. Ya no era solo el poderoso multimillonario que siempre parecía tener el control de todo. Ahora era algo más. Y el cambio entre ellos se sentía en cada pequeño detalle. En los días que siguieron, las miradas robadas y los toques furtivos desaparecieron. Ahora había certeza. Nathaniel ya no se contenía. Y ella tampoco. Él se hacía tiempo para ella, a pesar de su agenda implacable. Las noches en su estudio se convirtieron en conversaciones tranquilas en el balcón, con las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente bajo sus pies. Los momentos de silencio que antes compartían ahora estaban llenos de la calidez de su compañía, mientras aprendían a estar juntos en esta nueva realidad. Pero aún había algo sin resolver. Una sombra que acechaba bajo la superficie. Damien Cross. El hombre del pasado de Nathaniel no había vuelto a aparecer, pero Olivia podía sentir su presencia como un peso en los bordes de su felicidad. Nathaniel nunca hablaba de él.
Nunca mencionaba lo que había quedado pendiente. Pero ella sabía que no estaba terminado. Y no se equivocaba. Una noche, mientras preparaba una de las habitaciones de invitados para una cena que Nathaniel iba a organizar, escuchó una voz en el pasillo. Era una voz firme, con un tono tenso. Salió justo a tiempo para ver a Nathaniel de pie cerca de la entrada principal. Su postura era rígida. Su expresión, fría. Frente a él, con una media sonrisa, estaba Damen. No pensé que sería tan fácil encontrarte, dijo con ligereza. Nathaniel no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños a los costados. Cuando finalmente habló, su voz sonó peligrosa. Te dije que no volvieras. Damen ignoró la advertencia. Su mirada se desvió de Nathaniel hacia Olivia. A ella se le hizo un nudo en el estómago. Algo en los ojos de Damen brilló con demasiado interés, y no le gustó. Nathaniel lo notó al instante. Se movió sin pensarlo, poniéndose entre ellos como una barrera silenciosa. No sé qué crees que estás haciendo, dijo con voz baja, pero llena de peligro, pero más te vale detenerte ahora. Damen soltó una risa burlona. Hablas como si yo fuera el problema, pero los dos sabemos que el pasado no desaparece tan fácil. Los músculos de Nathaniel se tensaron. Olivia nunca lo había visto así. Este no era el hombre que la molestaba en las noches con sus bromas o el que le tomaba la mano en secreto cuando creía que nadie los veía. Este era alguien completamente distinto. Un hombre que había peleado para construir su imperio. Y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. No tengo tiempo para tus juegos, dijo Nathaniel con frialdad. Lo que sea que creas tener contra mí, no es nada, dijo Nathaniel. Damen sonrió de lado. Ya veremos. Y así como llegó, se fue. La puerta principal se cerró con un golpe seco. El eco de su salida dejó un silencio pesado en el aire. Olivia dudó un segundo antes de dar un paso adelante. No dejaré que te haga daño. Su voz sonó firme, decidida. Nathaniel la miró, su expresión era difícil de leer. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Háblame. Por un momento, él no dijo nada. Luego, con un suspiro profundo, la atrajo más cerca. Trabajó para mí, admitió al fin, hace mucho, antes de que la compañía fuera lo que es ahora. Hizo una pausa antes de continuar. Pero quería más de lo que había ganado. Cuando me negué a dárselo, se volvió en mi contra. El corazón de Olivia se encogió. ¿Y ahora? Nathaniel apretó ligeramente su mano. Ahora quiere destruir todo lo que he construido. Ella tragó saliva. ¿Incluyéndome a mí? Su mandíbula se tensó. Incluyéndonos a nosotros. La comprensión cayó sobre ella como un peso. Nathaniel había pasado toda su vida protegiendo lo que era suyo. Y ahora, eso la incluía a ella. Pero no iba a dejar que él peleara esta batalla solo. Esa noche, mientras estaban acostados en la cama, Olivia deslizó los dedos sobre su palma, trazando las líneas de su mano. No estás solo en esto, susurró. Él no respondió de inmediato. Luego, se giró hacia ella y presionó un beso lento y suave en su frente. Lo sé, murmuró. Y por primera vez, Olivia vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo deseo. No solo posesión. Sino amor. Y eso lo cambió todo. La tormenta pasó más rápido de lo que Olivia esperaba. Damen Cross nunca consiguió lo que quería. Cualquier influencia que creyó tener no fue nada frente al poder de Nathaniel. Las amenazas desaparecieron. La tensión se disipó. Y pronto, solo quedaron ellos. Nathaniel y Olivia. Una tarde, mientras estaban en el balcón viendo la ciudad extenderse ante ellos, Nathaniel tomó su mano. Desde la primera noche que entraste a esta casa, dijo Nathaniel en voz baja, supe que ibas a cambiarlo todo. Olivia sonrió. Me contrataste para mantener todo en orden. Él sonrió también. Y hiciste exactamente lo contrario. Ella rió bajito y se inclinó un poco hacia él. Nathaniel apretó su mano con más fuerza. No quiero que te vayas nunca. El corazón de Olivia se detuvo por un segundo. Se giró para mirarlo, buscando sus ojos. No planeo hacerlo, susurró. Nathaniel exhaló despacio, como si esas palabras hubieran aligerado un peso enorme en su pecho. Entonces, sin dudarlo, metió la mano en su bolsillo. Olivia contuvo el aliento. Y cuando él se arrodilló frente a ella, el mundo a su alrededor simplemente desapareció.
Nunca pensé que necesitaba a alguien, dijo Nathaniel con voz firme. No hasta que llegaste tú. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas que aún no caían. Te amo, Olivia. Un suave jadeo escapó de sus labios. Y luego, la palabra salió de ella como un susurro sin aliento. Sí. Fue suficiente. Nathaniel deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia él. La besó con la ciudad ardiendo en luces bajo sus pies. Pero Olivia solo lo veía a él. A Nathaniel. Al hombre que alguna vez le pareció inalcanzable. El hombre que ahora era suyo, para siempre.